ya estamos entonces en la cuarta semana. Hoy nos compete la sesión 7, ¿sí? Elementos de la comunicación, es el tema que vamos a desarrollar hoy. Y los objetivos que pretendemos lograr son describir los elementos que conforman la comunicación humana, relacionar esos elementos en un esquema y reconocer los principales problemas en la comunicación. Que si leemos, por ejemplo, la prensa, nos damos cuenta de que por lo general se presentan muchos inconvenientes porque los interlocutores a veces interpretan de forma equivocada o errónea lo que pretendía decirles el emisor, por ejemplo, ¿cierto? Bien, vamos entonces a enunciar cada uno de los literales de la agenda. Tenemos en primer lugar la activación de conocimientos previos. Vamos a reproducir un video sobre los elementos de la comunicación, sobre una situación cotidiana, que yo creo que nosotros casi todos hemos pasado por eso. Ustedes de pronto la viven a diario. Discúlpenme, pasé la diapositiva antes. El contenido, vamos a ver un cómic sobre la comunicación humana, ¿sí? En la actividad central, los problemas en la comunicación humana se van a trabajar a través de un video. Bueno, hay dos videos, un problema de comunicación y el otro sobre una historia de amor que se llama Restaurante Kismet, ¿sí? Posteriormente vamos a resolver preguntas a partir de la historia, concluimos el tema, hacemos un cierre y finalmente la actividad de profundización es crear un código de comunicación secreto. Bien, vamos entonces a proyectar el siguiente video. Muy bien, en este video observamos entonces qué funciones cumple cada interlocutor en ese proceso comunicativo, cuáles podrían ser las dificultades que se presentan en ese intercambio y nos preguntan qué esquemas de comunicación aparecen en la casa de Sergio. Incluso nos lo señaló la persona que estaba exponiendo. Vamos a identificarlos de manera rápida. No solamente se presenta una situación comunicativa, que es la llamada a la amiga para preguntarle qué película van a ver en cine, ¿sí? Hay otros intercambios comunicativos. ¿Cuáles son? Bueno, una pista. La carta que envía el tío. Hay quién sería el emisor, quién el receptor, el canal, por ejemplo. Bien, retomamos algunos de los aportes de las instituciones. Espero que hayan podido observar el video. Los otros esquemas de comunicación que se presentaban en el video eran el envío de una carta que hacía el tío, el reclamo de la madre del chico para que ordenara la habitación en la que se encontraba, ¿sí? Y la emisión de las noticias. Esos son los tres intercambios comunicativos adicionales que no se desarrollan, digamos, en el video. Y bueno, en cada uno habrá un emisor, un receptor, un mensaje, un código particular, ¿sí? Un canal específico y, por supuesto, pues el contexto en el que se genera, ¿sí? Bien, vamos entonces a desarrollar el contenido. Disculpen un segundo. Vamos a reproducir ahora sí, espero que sí tengamos suerte con este video, este cómic sobre la comunicación, que es más como una síntesis de lo que se planteó anteriormente. El proceso de comunicación es la interacción social que se establece entre un emisor y un receptor en un contexto determinado, empleando un código lingüístico con la intención de realizar transferencia de la información que contiene un mensaje claro, explícito, pertinente y significativo. Bien. Entonces, de acuerdo con esta reproducción y con lo que ustedes han aprendido a lo largo de su formación académica, ¿qué es la comunicación? Eso es muy fácil. Además, creo que en la primera sesión también abordamos ese asunto.
incluso lo ilustramos con un corto animado donde había unas aves y había una que era diferente y de pronto interpretaba mal la intención de las otras aves, creía que ellas querían jugar, pero mentiras, que estaban aislándola. Muy bien, institución Gabriela White es la interacción social entre emisor y receptor. Muy bien, es un proceso de interacción en el que un individuo asume el papel de emisor y el otro de receptor, pero cambian los roles, ¿sí? Se alternan. Otra definición. Recuerden que no solamente nos comunicamos a través de las palabras, ¿cierto? También de los gestos. Institución San José CD1 es transmitir mensajes. Muy bien. La institución Gabriela White nos envía otro aporte, es el intercambio en el cual un emisor transmite información. Muy bien. La institución educativa San José de Sabana Larga es la interacción de los sujetos mediante los elementos de la comunicación, como el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el contexto. Sí. Es una interacción en la que intervienen determinados elementos, ¿sí? Luis López de Mesa es la transmisión de mensajes importantes que tanto emisor como receptor compartan un contexto para que la comunicación sea asertiva. Bueno, no solamente el contexto, sino también el código, ¿sí? A veces los problemas, uno dice, no, yo siento que no estás hablando en el mismo idioma, aunque a veces la otra persona también esté hablando español, pero crea el mensaje de una manera tan compleja o tan ambigua que es imposible comprender, ¿cierto? Muy bien, con esas definiciones entonces es suficiente. La comunicación en tanto proceso presenta determinadas fases, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos, o este sería como un proceso de comunicación ideal, no es que uno tan pronto se le ocurren las cosas, de inmediato las dice, no. Lo ideal es que yo primero concreto la idea en mi mente, ¿cierto? Por ahí hay un dicho popular que es piense antes de hablar, ¿sí? Y bueno, a veces nos apresuramos mucho y tan pronto se nos viene algo a la cabeza, lo decimos. Acá habría que concretar primero ese concepto o eso que queremos transmitir, ¿cierto? Posteriormente lo codificamos, es decir, hay unas reglas de uso que nos dicen, bueno, usted tiene que crear un enunciado de la siguiente forma para que esa persona le comprenda. Si usted utiliza los elementos, bien sea de forma escrita o de forma oral, hace una dislocación, eso se llama así, dislocación de los elementos dentro de la oración, probablemente el otro no le va a entender. Por ejemplo, estar cansado yo, eso sería muy chistoso, ¿cierto? Si yo en lugar de esas palabras y de esas posiciones elijo estoy cansado, es más probable que el otro me entienda. Y bueno, que no le genere risa también ese asunto. Bueno, posteriormente transmitimos el mensaje, ¿sí? La decodificación es un procedimiento inverso a la codificación. Yo necesito descubrir la forma original del mensaje y la recepción por parte del destinatario. Bien. La comunicación es la herramienta esencial para organizar las acciones de las personas. El emisor piensa una idea y transmite un 80%. Hay un personaje de una novela de Denis Diderot que se llama Jacques, ¿sí? Jacques el fatalista. Y bueno, él es, a propósito de que en este momento se está celebrando la obra de Cervantes y de Shakespeare, profes, también pueden buscar, esa era una recomendación que quería hacerles, la Fundación Juan Marc, para que los chicos escuchen de pronto algunas conferencias que son supremamente interesantes. Recuerdo que el semestre pasado una profesora, estábamos hablando de las lecturas que podían hacerse y me dijo que los padres de familia habían dicho algo sobre, pues, que no les había gustado el hecho de que estuviese la Celestina, que hiciera parte del plan de lecturas. Y precisamente en este momento hay un ciclo de conferencias sobre las novelas que leyó Cervantes. Entonces sería muy chévere que ustedes se acercaran a esa conferencia porque dicen que la Celestina
ni siquiera la censuró la Inquisición, porque en efecto era una obra para que los chicos se abstuvieran de involucrarse en el amor, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a esa pequeña digresión, la hago porque Jacques el fatalista es semejante al Quijote, ¿sí? Porque el amo y Jacques van a caballo, ¿sí? Entonces, Jacques le dice al amo, en un momento determinado, con relación a este asunto de la comunicación, dice, si yo atinara a decir como a pensar, pero está escrito allá arriba que habré de tener las cosas en la cabeza, pero no me llegarán las palabras. A veces uno dice, yo tengo un montón de ideas fenomenales, pero en el momento de expresarlas, no soy capaz de hacerlo. ¿Por qué será? ¿Sí? O cuando, por ejemplo, uno tiene que escribir un texto, ¿sí? Y tiene una idea magnífica, no, mejor dicho, uno dice, no, ya esto lo hago súper rápido. Pero al momento de sentarse a escribir, puro síndrome de la página en blanco, nada, no se le ocurren las ideas, ¿cierto? Entonces, esto también ocurre de pronto en un intercambio verbal, ¿sí? Que uno dice, lo único que alcanzo a transmitir es un 80% de la idea que tenía. Más adelante les cuento una experiencia del autor de Madame Bovary, ¿sí? de Flaubert, sobre este asunto también, ¿sí? Cuántas ideas puede tener uno, pero al momento de concretarlas se pierden, ¿sí? Entonces, el emisor solamente emite un 80%, el receptor percibe un 60% e interpreta un 50%. Por ejemplo, en las clases de matemáticas, cuando el profesor está hablando de trigonometría, ¿sí? Que uno, hay una clase de 2 horas y a uno lo único que se le queda es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Mentiras, yo sé que ustedes recuperan más información. Eso fue lo único que yo recuperé. O por lo menos lo que se me quedó grabado, ¿cierto? Bien, en un proceso de comunicación es fundamental retroalimentar, ¿sí? Cuando yo estoy hablando con alguien, ya en la forma escrita es un poco más complejo, yo estoy evaluando todo el tiempo qué impresión genera en el otro eso que yo estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, que levante las cejas o que él me esté dando la razón a través de un gesto o que esté muy atento, ¿sí? Yo digo, en efecto lo he conquistado con mi discurso. O puede que sí, que aparentemente está muy atento, pero está en otra dimensión, ¿cierto? Pero los gestos del otro podrían, digamos, indicarme, ¿sí? O qué sé yo, orientarme si lo que estoy diciendo es acertado, si estoy convocando al otro a través de la información que estoy exponiendo, ¿sí? Es fundamental hacerlo. Bien, los errores entonces en la transmisión del mensaje pueden producirse por la pérdida comunicativa que se produce desde que el emisor piensa lo que quiere decir, ¿sí? Hasta donde llega el mensaje. Hay unos... en la revista El Mal Pensante, profes, lo pueden buscar para alguna sesión, hay unos anuncios parroquiales verídicos, o es probable que en algún momento lo retomemos. Los cartelitos que ponen a veces en algunas parroquias, ¿sí? Tienen un mensaje, quieren transmitir un mensaje determinado, pero lo que el otro interpreta, por la manera en que está redactado, es completamente distinto, ¿sí? Por lo general son chascarrillos, pues dichos jocosos, pero vale la pena recuperarlos con los chicos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos lo que el emisor quiere decir, lo que el emisor dice en realidad, cuando uno dice a veces, no, qué pena, eso no era lo que yo quería decir, tengo que aclararlo. Lo que el receptor oye, ¿sí? Lo que el receptor comprende, lo que el receptor retiene y posteriormente lo que llega al emisor. Es como una especie de círculo. Bien, acá en esta ilustración vemos algunas de las barreras o de las dificultades que se presentan durante el intercambio comunicativo, ¿cierto? Entonces, la industria con sus ruidos, a veces, por ejemplo, ahora que están los vendedores ambulantes y que crean unos pregones que a veces son muy agradables, muy chistosos, con un volumen muy alto, nos impiden de pronto concentrarnos en lo que estamos conversando, ¿sí? O si estamos recibiendo una clase, no sé si de pronto en el lugar donde ustedes estudian se ven afectados, por ejemplo, por los vendedores ambulantes. Aquí en Medellín tienen unos equipos muy potentes y los anexan a sus carros y así venden sus verduras y sus frutas, además porque tienen ya
diseñado, digamos, un discurso para que las personas que van pasando por ahí no escuchen simplemente que se está ofertando un alimento, sino para que se les quede grabado, bueno, que hay alguien que les vende a un mejor precio, ¿sí? Ya eso es una estrategia también de venta. Bien, bueno, hay otras dificultades que se presentan, ¿sí? Las inhibiciones y tabúes. Esta palabra puede decirse de ambas maneras, tabús y tabúes. Es un préstamo de la lengua tongana, ¿sí? Que significa sagrado, prohibido, son palabras que la sociedad quiere evitar, y esto, por ejemplo, dificultaría un tabú, dificultaría, por ejemplo, una consulta médica. Hay personas que creen que si hablan de una dolencia en un lugar determinado de su cuerpo, están, digamos, contrariando algo que le enseñaron en su infancia. Entonces el médico no entiende exactamente qué es lo que le ocurre al paciente, ¿sí? El médico no solamente ve al paciente y puede inferir de pronto cuál es su enfermedad, sino que también cuando relata al paciente qué le ha ocurrido a lo largo de la semana, en fin, el médico puede diagnosticar, ¿sí? Entonces, cuando las personas a veces se abstienen porque creen que eso que están diciendo está mal, es mucho más difícil ayudarles a encontrar una cura, pues, para su dolencia. Entonces hay que ser muy, dejarnos de ese tipo de miedos, ¿sí? Y decir las cosas como son, con sutileza, ¿sí? Pero decirlas como son. La falta de organización en los pensamientos antes de hablar, hay gente muy disparatada. Ahora, hay gente que es muy serena en momentos y que ordena su discurso. Hay circunstancias en las que a veces uno no sabe, lo traicionan los nervios y el discurso es desordenado. Entonces eso podría generar cierta dificultad para interpretarlo correctamente, ¿cierto? Bien, la falta de precisión, que eso está unido a ese enunciado que mencionamos anteriormente. Introducir demasiadas ideas, a veces uno le dice al otro, barájamela más despacio, ¿cierto? Es una expresión coloquial, le dice, por favor, con calma, ¿sí? De a una idea. Bien, no mirar a la cara del oyente, el contacto visual es fundamental, y no usar un tono adecuado, ¿sí? Hay personas que a veces uno dice, pero ¿por qué habla tan bajo? ¿Sí? Como si se tratara de un secreto. Bien, en cuanto al código, diferencias culturales, ¿sí? A veces, por ejemplo, hay ciertas dificultades para comprendernos porque una cultura emplea unos gestos diferentes a los que nosotros empleamos, o le conceden una función distinta a determinados gestos, como tocarse la nariz, llevarse un dedo al pecho, tomar algo con la mano izquierda o con la mano derecha, hacer una reverencia, ¿sí? Sacar la lengua, por ejemplo, para nosotros es algo... lo utilizan mucho los niños, ¿sí? Como para humillar a alguien o cuando están en una discusión, pero ¿qué significaría en otra cultura? Bien, sistemas de valores distintos, el contacto visual para nosotros es importante, en otras culturas es un desafío. Bien, no compartir, por supuesto, el mismo código. En cuanto al receptor, no capta los mensajes debido al estado de ánimo del emisor. Exceso de sensibilización hacia la comunicación verbal, captando poco los componentes no verbales, ¿sí? A veces uno aísla, digamos, esos componentes. Lo ideal es que tenga una imagen total de lo que del otro que le está hablando. Pensar en la respuesta y ensayarla en un lugar de escuchar con atención. Hay un texto de Luis Tejada, un periodista antioqueño. Él habla sobre la conversación y hay personas que son excelentes conversando porque tienen temas muy interesantes, pero no escuchan al otro porque están evaluando lo que acaban de decir o preparando su próxima intervención, ¿sí? Entonces, podría, digamos, estar su próxima intervención desligada de lo que ha planteado su interlocutor, ¿sí? Bien, fijarse demasiado en detalles sin recoger el sentido principal. Por ejemplo, cuando un compañero está exponiendo y uno se fija mucho en cómo lleva el uniforme o si de pronto está balanceándose en caso de que esté sentado, los accesorios que lleva puestos en caso de que sea una niña, ¿sí? A veces nos fijamos en asuntos y nos dispersamos y no nos concentramos en el mensaje que está transmitiendo el compañero, por ejemplo.
Bien. Aún cuando es posible recibir y emitir mensajes a través de los 5 sentidos, siempre hay uno que prevalece, que desarrollamos. Entonces, hay personas visuales, ¿sí?, que retienen más cuando se trata de imágenes, hay personas auditivas que perciben mejor su entorno por medio de la escucha, y hay personas kinestésicas en las que predominan las sensaciones táctiles. Se guían por las sensaciones y sentimientos, y no tanto por las imágenes y las palabras. Bien, ¿cuál es el principal canal que utilizan ustedes para comunicarse normalmente? Rápidamente, una intervención. La boca, Liceo Rafael Mejía. El aula, muy bien, Gabriela White. Institución Hyperae, la boca, sí, la comunicación verbal. La escucha, Institución Gabriela White. Liceo Rafael J. Mejía, la oral. Aquí entonces utilizaríamos la institución de San José Sabana Larga es el emisor quien tiene que leer el contexto. Muy bien. Institución Evangelista, la boca. Otra más. El tacto. Bueno, esa me interesa. Bueno, el Liceo Rafael Mejía, la escucha, lo visual, una mezcla, en la institución Eduardo Botero, una mezcla de todos los sentidos, y por lo general lo hacemos de ese modo. Institución Educativa Valdivia, la boca. Bueno, es que por acá me habían dicho que solamente el tacto. Y bueno, eso es uno de los sentidos que por lo general aislamos bastante. Hay una película, no sé, profe, si la pueden reproducir ya con los chicos en los colegios, que se llama Amélie. Y en la introducción de la película, este personaje tiene una relación particular con el sentido del tacto. Sería muy, muy bello que de pronto accedieran por lo menos a esas imágenes. Amélie, creo que está en YouTube, sí, es muy bella la película, es preciosa. Son necesarios todos, muy bien Luis López de Mesa. Lo que pasa es que a veces usamos más unos que otros. Los ojos, pero no sé recuperar el nombre de esta institución porque entraron con un código. Muy bien, la institución San José de Sabana Larga dice el emisor, la boca, el receptor, el oído o la escucha. Sí, aunque a veces podrían usar más. Los 5 sentidos, dice la Gabriela White. Arboletes, las señas también son importantes. A propósito, me gustaría saber si algunos de las instituciones que nos acompañan, alguno de los estudiantes sabe el lenguaje de señas, por ejemplo, o alguno de los estudiantes no ha podido acceder a nuestras clases precisamente porque por ejemplo, no sería el espacio, o de inmediato no sería el espacio para que él lograra captar toda la información. Pero si hay algún compañero o algún profesor que ha tomado actividades de acá para trabajar con chicos que deben utilizar la lengua de señas, por ejemplo. Muy bien. Gracias, Institución Arboletes, por recordarme eso, porque siempre pensamos en que todos tenemos los sentidos bien desarrollados y marginamos a los otros. Bien, vamos entonces ahora a continuar con la actividad, ¿sí? Vamos a hablar de los problemas de la comunicación. Lo que vamos a hacer es un énfasis pues como en estas dificultades que se presentan. Para eso vamos a reproducir el siguiente video. Bien, desde la institución San José nos dicen que en efecto ambos interlocutores manejan un código distinto, ¿sí? ¿Qué problemas aparecen aparte de tener un código diferente? Ambos interlocutores iban para el mismo sitio, ¿sí? Pero hay dificultades con el canal, el contexto, no se pueden comunicar por el mismo canal, muy bien. La institución Santa Teresita dice es un asunto cultural,
Bueno, al principio que la chica fue un poco violenta y le reclamó, mira, yo soy un ser humano, ¿por qué no me atiendes? Tal vez pensó que la estaba ignorando por su condición, por su religión, pero después nos dimos cuenta de que no tenía nada que ver con eso, ¿cierto? Que era un asunto de manejo de códigos. Muy bien, discúlpenme un segundo, recupero acá en el chat. Liceo Rafael Mejía, porque una de las chicas no podía escuchar. Luis López de Mesa, no pueden comunicarse por el mismo canal, ya había dicho esa. San José de Sabana Larga, no comparten el código, por lo tanto, a la emisora le toca ingeniárselas para que la receptora le entienda, muy bien. Pero, bueno, la institución Eduardo Botero dice el ruido que genera el tren, ¿sí? Miren que el sitio donde está el subterráneo, digamos, no es el sitio más apropiado para que se comuniquen esas dos personas. No tenían el mismo medio de comunicación. Justo el traductor que tenía la chica sordomuda se le acabó la batería, ¿sí? Esas situaciones en las que todo tiende a empeorar. Aparentemente hay una solución, ¿sí? Pero se daña el canal y ya, hasta ahí les llega la posibilidad. Llegarán tarde al parque de diversiones. Muy bien, Evangelista, que no tenían el mismo medio de comunicación y la diferencia de códigos, de nuevo, la institución San José de Sabana Larga. Muy bien, lo que vamos a hacer en este momento es una sinopsis de un video que vamos a reproducir sobre una historia de amor. Laura trabaja en la cafetería Kismet, restaurante Kismet. Sueña con ser cantante, pero de momento le va bien como camarera. Todos en la cafetería la adoran e incluso su jefe ha comprado un karaoke para que Laura pueda cantar delante de la clientela. Un sábado por la noche, durante uno de sus conciertos improvisados, se fija en un cliente. A Laura normalmente no le importaría, pero parece que este chico ni siquiera la ve. ¿Quién es? ¿Por qué no puede dejar de mirarlo? Muy bien, ahora voy a retomar entonces esos aportes. Por ahora vamos a reproducir este video, ¿sí? Miren que acabo de darles una sinopsis y ustedes van a ir pensando en de qué trata este video que vamos a reproducir. Muy bien, espero que hayan disfrutado esta historia de amor. Vamos entonces a resolver las preguntas que se formulan. Yo les había dado una pista, decía que era una historia de amor. Ahora preguntas de tipo literal, ¿sí? ¿Cómo está dividida la historia? Vamos a pensar en estas preguntas. La institución San José de Sabana Larga nos dijo, es una emisora muy tímida, sí, es cierto, la chica era, cantaba precioso, como por actos, muy bien. ¿Qué códigos de comunicación se encuentran en 4 actos? Muy bien. En el Liceo Rafael J. Mejía nos dicen por señas y habla. Esos son los códigos que se emplean. Bueno, institución San José de Sabana Larga nos dicen nuevamente que en 4 actos. ¿Cuál es la idea principal? Más bien, ¿cuál es el asunto que se desarrolla en esa historia? Institución Santa Teresita, muy bien. Lengua de señas y la lengua oral. Las manos, la boca se utilizan como elementos para propiciar la comunicación. Muy bien, Liceo Rafael Mejía. Muy bien, Gabriela White. Lenguaje no verbal. Eduardo Botero, la joven se vio en la necesidad de aprender el sistema de comunicación. Muy bien. ¿Qué es esa intervención tan grande? Seguro me están viendo hacer gestos, la utilización de los gestos. Muy bien. Pero no me han dicho la idea principal. A ver, una institución que se arriesgue pues a darme el asunto de esa historia de forma muy sintética. Bueno, en el tercer acto, en efecto, Laura descubre que es necesario que aprenda a comunicarse con el chico porque es sordomudo, o sea, agregar algo más a sus canciones. Las barreras de la comunicación, muy bien, Santa Teresita, podríamos agregarle otro detalle para que no sea tan general. Institución Educativa San José de Sabana Larga, ella buscó la forma de... ay, perdónenme.
de hacerse entender o de llamar la atención. Muy bien. Habría que complementarla. Están bien esos aportes, lo que pasa es que les falta algo más. Buscar mecanismos para comunicarse con él. Institución educativa Mariano J. Dar a conocer las distintas formas de comunicación entre las personas. Muy bien. Juan Evangelista. Utilización del lenguaje verbal y de señas. La necesidad de expresar sentimientos mediante un canal comunicativo diferente. Muy bien, Luis López de Mesa, de acuerdo a su contexto. Captar la atención de su enamorado. Recuerden que solamente un signo de admiración. Muy bien, bueno, ya con estos aportes, la institución educativa Arboletes, la historia de la narración está dividida en 4 actos, se utiliza lenguaje verbal y no verbal, y la idea principal es cómo solucionar un problema de comunicación. Muy bien, institución educativa Arboletes. Me encanta que recojan todas las preguntas en un solo párrafo. Es una excelente forma de redactar. En el Liceo Rafael Mejía nos dicen, Laura descubre que el joven era sordo y se comunicaba por señas. Muy bien. Con los gestos y la falta de seguridad al cantar con una voz débil. Eso es lo que caracteriza, digamos, el nerviosismo de Laura. Muy bien, vamos entonces, todos esos aportes son magníficos, lo que pasa es que por asuntos de tiempo no puedo recuperarlos todos. Las preguntas inferenciales, ¿quién es el narrador de la historia? ¿Quién es el narrador de la historia? Rápidamente, ¿qué se interpone entre el amor de Laura y su enamorado? Ya lo dijimos, que manejaban códigos distintos, pero podía sortearse esa dificultad, ¿cierto? Las preguntas críticas, ¿por qué el dueño intenta sacar al mendigo? Podríamos retomar. El narrador es omnisciente, sabe qué piensan los personajes, qué sienten, un narrador Dios. ¿Pero quién es? Muy bien, ¿por qué el dueño intenta sacar al mendigo, por ejemplo? ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando una persona, un habitante de calle se nos acerca? ¿Sí? Podríamos establecer una relación con esa dificultad. Bueno, acá nos dicen, en la mitología romana el dios del deseo amoroso es Cupido. ¿Quién es Cupido dentro de la historia? Y cómo logra disparar la flecha del amor entre los amantes. ¿Qué relaciones y diferencias existen con respecto al primer video? Podríamos pensar en esas preguntas. Bueno, muy bien, institución educativa Mariano J. El mendigo es Cupido, ¿sí? Yo ya lo cerré acá, chicos, no sé qué ocurre. No sé qué dificultad se está presentando. Permítanme un segundo de nuevo. No sé si ya pueden acceder a las preguntas. Igual yo voy leyéndoles. Bien. El narrador es el anciano que hace de Cupido. Muy bien. Juan Evangelista. Con gusto. Bien. Acá nos sugieren definir los elementos comunicativos que aparecen en esta historia, ¿sí? Cuáles son los canales de comunicación que se utilizan para lograr ese intercambio entre los personajes, ¿cierto? Muy bien, Juan Evangelista, entre ellos se interpone el código, el uso o el código que usan. Muy bien, todos han acertado. Y bueno, para el cierre nos piden entonces cuáles son los errores más usuales en la comunicación con nuestra familia, nuestros amigos y con los docentes. Esto lo vamos a retomar más adelante cuando estemos haciendo la actividad de profundización, ¿sí? Muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Nos vemos entonces el jueves, si Dios quiere.